Capítulo 25. Chrissy salió del bosque por Pyramid Rock, que una vez había inspirado su fantasía de egipcios enanos. Miró al oeste, hacia la casa y los establos Foster, donde ahora las luces quedaban difuminadas por la niebla. Durante un momento la asaltó la idea de ir en busca de Godiva o de otro caballo. Tal vez incluso pudiera entrar en la casa y coger una chaqueta. Pero decidió que sería menos llamativo y seguro seguir a pie. Además, no era tan tonta como las heroínas del cine que volvían a la casa peligrosa a sabiendas de que era probable que el mal bicho las atrapara. Se encaminó al este y subió a través del prado en dirección a la carretera comarcal. Demostrando su inteligencia habitual, Chrissy se apartó de la casa maldita y se puso en camino, preguntándose si alguna vez volvería a ver aquel lugar de su infancia o a encontrar consuelo en los brazos de su ahora extraña familia. La alta hierba seca del otoño rozaba sus piernas cuando se adentró en el campo. En lugar de seguir la línea de los árboles, quería tener el camino despejado por si algo la asaltaba desde el bosque. No pensaba poder escapar una vez ellos la descubrieran, ni siquiera si tenía un minuto de ventaja, pero al menos tenía intención de intentarlo. El frío de la noche había aumentado durante el tiempo en que se había refugiado en la tubería. La camisa de franela parecía un poco más protectora que una blusa de verano. Si fuera la aventurera de casta que André Norton había creado, sabría cómo tricotar una capa con la hierba y otras plantas disponibles. O sabría cómo atrapar, matar sin dolor y desollar animales, cómo curtir la piel y coserla, y lograría vestirse con ropas de gran estilo al tiempo que prácticas. Tenía que dejar de pensar en las heroínas de aquellos libros. Su ineptitud la deprimía. Ya tenía bastante para estar abatida, desposeída de hogar, sola, hambrienta, muerta de frío, de miedo y enseguida por criaturas extrañas y peligrosas. Pero, en concreto, aunque su padre y su madre siempre habían sido un poco distantes, no muy dados a las demostraciones de afecto, Chrissy les quería y ahora habían desaparecido, quizá para siempre, transformados de una forma que no podía entender, vivos pero sin alma y por lo tanto igual que si estuvieran muertos. Cuando se encontraban a menos de 100 metros del desvío, en posición paralela a la calzada, escuchó el motor de un coche. Distinguió faros procedentes del sur. Entonces vio el coche, pues la niebla era menor en aquella dirección que cerca del mar y la visibilidad era aceptable. Incluso a aquella distancia identificó el coche patrulla. Aunque no silbaba ninguna sirena, las luces azules y rojas giraban sobre el techo. El vehículo policial aminoró la marcha y tomó el sendero que conducía a Foster Stables. Chrissy estuvo a punto de gritar, de correr, ya que siempre le habían enseñado que los policías eran amigos. Llegó a levantar una mano, pero enseguida se dio cuenta de que en un mundo donde no podía confiar en sus padres, no podía esperar que todos los policías tuvieran buenas intenciones. Horrorizada por la idea de que los policías hubieran sido convertidos, tal y como Tucker pensaba hacerlo con ella, como sus padres ya habían sido, se ocultó entre la maleza. Los faros no se habían acercado a ella cuando el coche entró en el sendero. La oscuridad del prado y la niebla la habían hecho visible para los ocupantes del coche patrulla y no era tan alta como para destacar en la cuneta. Observó cómo el vehículo descendía por el sendero, hacía una pausa al lado del coche de Tucker, que estaba abandonado a mitad del camino, y seguía adelante. La espesa bruma del oeste lo engulló. Se incorporó y volvió a correr hacia el este, hacia la carretera comarcal. Quería llegar a Moonlight Cove.
Si permanecía alerta, podría salir a toda prisa de la calzada y ocultarse detrás de alguna mata cada vez que oyera el motor de un vehículo. No dejaría que la viera nadie a quien no conociera. Una vez hubiera llegado al pueblo, acudiría a Nuestra Señora de la Merced y pediría ayuda al padre Castelli. Él decía que era un cura moderno y prefería que le llamaran padre Jim, pero Chrissy nunca había sido capaz de dirigirse a él con tanta familiaridad. Chrissy había sido una colaboradora infatigable en el festival de verano de la iglesia y había expresado el deseo de ser monaguillo el próximo año, con gran alegría del padre Castelli. Estaba segura de gustarle y de que él creería su historia, por extraña que fuera. Si él no la creía, entonces intentaría convencer a la señorita Tokawa, su maestra de segundo curso. Llegó a la carretera, hizo una pausa y miró la casa a lo lejos, que solo era un montón de puntos luminosos entre la niebla. Sintió un escalofrío y se encaminó hacia el sur, en dirección a Moonlight Cove. Capítulo 26. La puerta principal de la casa de los Fosters estaba abierta. Loman Watkins recorrió el lugar desde la planta baja hasta el desván y volvió a bajar. Lo único que le llamó la atención fue una silla volcada en la cocina y el maletín negro de Tucker con jeringuillas y frascos del fármaco con el que se efectuaba el cambio, y un envase de lubricante WD-40 en el suelo del vestíbulo. Cerró la puerta a sus espaldas, salió al porche y se quedó al pie de la escalera que conducía al jardín escuchando la noche. Se había ido levantando brisa durante la noche, pero ahora había cesado por completo. El silencio era total. La niebla parecía haber ahogado todos los sonidos, dejando un mundo tan silencioso como si fuera un gigantesco cementerio. Mirando hacia los establos, Loman gritó: «Tucker, Foster, ¿estáis ahí?». El eco le devolvió su voz, que era fría y áspera. Nadie respondió. «¿Tucker? ¿Foster?». En el establo las luces estaban encendidas y al fondo había una puerta abierta. Pensó que debía echar un vistazo. Loman estaba a medio camino de aquel edificio cuando llegó desde el sur un aullido, como la nota lastimera y lejana de un cuerno de caza. Un sonido inconfundible. Era agudo y gutural, lleno de rabia, de necesidad, excitación. Un regresivo de caza nocturna. Se detuvo y escuchó, esperando haberse equivocado. Volvió a oír el aullido. Esta vez distinguió al menos 2 voces, quizá 3. Estaban muy lejos, a más de 1 kilómetro, así que sus alaridos no podían ser una respuesta a los gritos de Loman. Los aullidos le helaron la sangre y le llenaron de una extraña ansiedad. No. Apretó los puños con tal fuerza que las uñas se clavaron en las palmas y combatió contra la sensación que amenazaba tragarle. Trató de concentrarse en el trabajo policial, el problema más inmediato. Si los alaridos eran de Alec Foster, Sharon Foster y Jack Tucker, como parecía lógico, ¿dónde estaba la niña Christine? Tal vez hubiera escapado mientras le preparaban para la conversión. La silla derribada en la cocina, el maletín abandonado de Tucker y la puerta principal abierta parecían apoyar la suposición. Persiguiendo a la niña, atrapados por la excitación de la caza, los Foster y Tucker se habrían rendido a una latente urgencia por la regresión, quizá no tan latente. Pudiera ser que ya hubieran experimentado la regresión otras veces, así que ahora se habían lanzado con rapidez y anhelo al estado alterado. Y ahora la buscaban en los bosques del sur. O ya la habían encontrado, la habían hecho pedazos y seguían en estado regresivo porque obtenían una excitación malsana de aquella condición degradante. La noche era fría, pero Loman empezó a sudar. Quería, necesitaba.
No. Aquel mismo día Shattuck le había dicho a Loman que la niña de los Foster había perdido el autobús escolar y al regresar a casa se había encontrado a sus padres practicando sus nuevas habilidades. Así que la niña tenía que ser sometida al cambio un poco antes de lo planeado. La primera niña que sería elevada. Pero quizá practicando era una mentira utilizada por los Fosters para cubrirse las espaldas. Tal vez se hallaban en una regresión profunda cuando la niña les había sorprendido, cosa que éstos no podían revelar a Shattuck sin quedar como degenerados entre la nueva gente. El cambio estaba destinado a elevar a la humanidad. Era una evolución forzada. Sin embargo, la regresión voluntaria era una perversión repugnante del poder otorgado por el cambio. Los regresivos eran proscritos, y los regresivos que mataban por el instinto primario de la caza sangrienta eran los peores de todos. Psicópatas que habían escogido el retroceso en lugar de la evolución. Volvió a escuchar los aullidos lejanos. Un escalofrío recorrió el espinazo de Loman. Era un estremecimiento agradable. Se había adueñado de él una poderosa necesidad de desgarrar sus ropas, acercarse más a la tierra y correr desnudo y desenfrenado con largas zancadas, cruzar el prado, adentrarse en el bosque, que era salvaje y hermoso, donde había presas esperando de ser cazadas, despedazadas y... no, control, autocontrol. Los aullidos lejanos le taladraban. Debía demostrar autocontrol. Los aullidos agradables, apremiantes. Loman empezó a temblar, luego a sacudirse con violencia, como si en su mente se hubiera liberado de la rígida postura del Homo erectus, liberando de las limitaciones del comportamiento civilizado. Si el primate que había en su interior podía ser por fin liberado y volver a su estado natural. No, imposible. Sintió las piernas débiles y cayó de bruces, aunque no a cuatro patas, no, ya que aquella postura le alentaría a rendirse a aquella necesidad inexplicable. Se enroscó en posición fetal, con las rodillas rozando el pecho, y luchó contra el creciente deseo de la regresión. Su carne ardía tanto como si hubieran estado tendida al sol durante horas, pero se dio cuenta de que el calor no procedía de ninguna fuente externa, sino de su interior. El fuego no surgía solo de órganos vitales o la médula de sus huesos, sino de la materia interna de las paredes de sus células, de los billones de núcleos que albergaban el material genético que le hacía ser lo que era. A solas, en la oscuridad y entre la niebla, delante de la casa de los Foster, seducido por el eco de los regresivos, se esforzaba por ejercitar el control físico que el cambio le había garantizado. Sabía que si una vez caía en la tentación, nunca volvería a ser Loman Watkins. Sería un degenerado disfrazado de Loman Watkins, un señor Mr. Hyde, en un cuerpo del que habría borrado para siempre al Dr. Jekyll. Con la cabeza agachada observaba sus manos, que había cruzado sobre el pecho y que la débil luz de las ventanas de la casa Foster creyó ver que algunos de sus dedos empezaban a transformarse. Un pinchazo de dolor recorrió su mano derecha. Sentía que los huesos crujían y se deformaban, los nudillos se hinchaban, los dedos se alargaban, las yemas se ensanchaban, los nervios y tendones se fortalecían, las uñas se afilaban como garras. Gritó, presa del pánico, y se obligó a sujetarse a su identidad natal, a lo que quedaba de su humanidad. Resistió el movimiento ardiente como lava de su tejido viviente. Con los dientes apretados repetía su nombre. Loman Watkins, Loman Watkins, Loman Watkins, como si fuera una letanía que pudiera evitar su transformación diabólica. Pasó el tiempo, quizás un minuto, tal vez 10, una hora, no lo sabía. Su lucha por retener la identidad le había conducido a un estado de inconsciencia en relación con el tiempo.
Poco a poco volvió a recuperar los sentidos. Con alivio se encontró aún en el suelo, delante de la casa, sin haber cambiado. Estaba bañado en sudor, pero el fuego candente en la carne había cesado. Las manos eran las mismas de siempre, sin ninguna prolongación anormal de los dedos. Durante unos instantes escuchó la noche. No oía aullidos y agradeció el silencio. El miedo, la única emoción que día a día no había perdido intensidad y poder desde que se había convertido en uno de la nueva gente, le pinchaba como si fuera una serie de cuchillos que le atravesaban y provocaban sus gritos. Desde hacía algún tiempo temía ser uno de aquellos con potencial para convertirse en un regresivo, y ahora la macabra especulación había resultado ser cierta, pero de rendirse a la llamada, hubiera perdido tanto el mundo antiguo que había conducido antes de la conversión, como el gran mundo nuevo que Shattuck estaba construyendo. No pertenecería a ninguno. Peor aún, empezaba a sospechar que no era el único, que en realidad todos los elementos de nueva gente guardaban en su interior la semilla de la regresión. Noche tras noche parecían incrementarse. Se incorporó temblando. La película de sudor era como una capa de hielo sobre su piel, ahora que el fuego interior se había apagado. Avanzó tambaleándose hacia el coche patrulla, mientras se preguntaba si la investigación de Shattuck y su aplicación tecnológica serían tan imperfectas que no mereciera la pena el cambio. Quizás se trataba de una maldición. Si los regresivos no fueran un porcentaje tan insignificante, si en lugar de estar todos condenados a la regresión antes o después. Pensó en Thomas Shattuck, en su mansión de la Cala, oteando el pueblo en el que seres creados por él acechaban en las sombras, y un terrible desespero se apoderó de él. Como la lectura era su pasatiempo favorito desde niño, recordó al doctor Moreau, el personaje de H. G. Wells, y se preguntó si en eso se había convertido Shattuck. Una reencarnación de Moreau. Shattuck podía ser el Moreau de la era microtecnológica, obsesionado por un insano deseo de trascendencia a través de la forzada fusión del hombre y la máquina. Por supuesto, tenía delirios de grandeza y el orgullo de creer que podía elevar a la humanidad a un estado superior, mientras Moreau había creído poder conseguir hombres a partir de animales salvajes y ganar a Dios en su partida. Si Shattuck no era el genio de su siglo, si era un megalómano como Moreau, estarían todos condenados. Loman subió al coche y cerró la puerta. Puso en marcha el motor y encendió la calefacción para temperar su cuerpo, bañado en sudor frío. La pantalla del ordenador estaba encendida, a punto para su uso. A fin de proteger el proyecto Munhau, que con fallos o sin fallos representaba el único futuro para él, tenía que asumir que la niña Christine había escapado y los Foster y Tucker no la habían atrapado. Debía ocuparse de que algunos oficiales vigilaran sin ser vistos la carretera comarcal y las calles de la parte norte de Moonlight Cove. Si la niña acudía al pueblo en busca de ayuda, podría interceptarla. Lo más probable era que ella se topara con alguien de nueva gente y le explicara la historia de los padres poseídos, lo cual sería su fin. Incluso si acudía a personas no convertidas, nadie creería su fantástico relato, pero no podía arriesgarse. Tenía que hablar con Shattuck sobre muchas cosas y atender varios asuntos policiales. También tenía que comer algo. Se sentía increíblemente hambriento. Capítulo 27. Algo iba mal, algo. Mike Pacer había salido de la oscuridad del bosque para regresar a su casa en el extremo sudeste del pueblo, bajando por las colinas, con sigilo y tiento, con rapidez y desnudo. Regresaba de su cacería, con sangre en el hocico, aún excitado, pero cansado después de 2 horas de jugar con su presa, pasando con cautela por los hogares de sus vecinos, algunos de los cuales eran como él, pero otros
No. Las casas de aquella zona estaban muy separadas, así que era bastante fácil moverse sin ser visto de sombra en sombra, de árbol en árbol, atravesar hierba alta, arrastrarse por el suelo con la complicidad de la noche, veloz y cauteloso, veloz, desnudo, desnudo y silencioso, poderoso y veloz, hasta el porche de la casa de 2 pisos donde vivía solo, entrar por la puerta. En la cocina todavía notaba la sangre en el hocico. Sangre, qué rica la sangre, excitado por la caza, pero también contento de volver a casa. Pero algo iba mal. Mal, mal. Dios, estaba ardiendo, lleno de fuego, caliente, ardiendo. Necesitaba de alimento, nutrición, combustible. Y era normal, era de esperar. Las demandas de su metabolismo eran tremendas cuando se encontraba en aquel estado de alteración, pero no era el fuego lo que iba mal, no el fuego interno, no la frenética necesidad de nutrición. Lo que ocurría era que no podía volver a cambiar. Complacido por los movimientos ágiles de su cuerpo, por la forma en que los músculos se contraían y se extendían, entró en la casa a oscuras, veía lo suficiente sin luz, no como un gato, pero mejor que un hombre, ya que ahora era más que un hombre, y vagó durante un par de minutos por las habitaciones, silencioso y veloz, casi esperando encontrar a un intruso o a alguien a quien atacar, morder, desgarrar, pero la casa estaba desierta. En su dormitorio se recostó en el suelo y ordenó a su cuerpo que recobrara la forma original, el cuerpo de Mike Pacer, la forma de un hombre que caminaba erguido y tenía aspecto de hombre, y en su interior sintió los inicios de la normalidad. Un movimiento de los tejidos, pero no el suficiente, y luego un deslizamiento, como una marea alejando las aguas de la playa. Lejos, lejos de la normalidad, así que lo intentó de nuevo, pero esta vez no hubo movimiento, ni trazas de un parcial retorno a lo que había sido. Estaba atrapado, encerrado en un cuerpo que antes le había parecido la máxima expresión de la libertad, pero ahora ya no era un cuerpo deseable, ya que no podía manejarlo a su antojo. Estaba atrapado y aterrorizado. Dio un salto y salió de la habitación. Pese a ver bien en la oscuridad, rozó una lámpara de pie que cayó con estrépito, pero siguió avanzando hasta el vestíbulo y entró en el saloncito. Una alfombra raída resbaló bajo sus pies. Se sentía en una cárcel. Su cuerpo, su propio cuerpo transformado, se había convertido en una celda. Los huesos eran los barrotes y le mantenían cautivo dentro de sí mismo. Estaba constreñido por su envoltura carnal reconvertida. Daba vueltas por el saloncito, arañando aquí y allá. Daba vueltas, frenético. Las cortinas se movían ligeramente a su paso. Esquivaba los muebles. Una mesita auxiliar volcó en uno de sus giros. Podía correr, pero no escapar. Llevaba la prisión consigo. No podía escapar. No podría escapar. Nunca. Al darse cuenta de ello, el corazón se le aceleró. Aterrorizado, frustrado, derribó un revistero, barrió un grueso cenicero y 2 figuras de cerámica, desgarró los cojines del sofá hasta que las fundas y su contenido quedaron hecho trizas. Una terrible presión comprimía su osamenta, provocando tal dolor que hubiera querido gritar, pero temía hacerlo. Temía no poder parar. Comida, combustible, alimentar el fuego. De pronto comprendió que su incapacidad para volver a su estado natural podía estar relacionada con una fuerte carencia de las reservas de energía precisas para alimentar la enorme aceleración de su metabolismo provocada por la transformación. Para hacer lo que le pedía, su cuerpo se veía obligado a producir cantidades ingentes de enzimas, hormonas y componentes activos biológicos. En cuestión de minutos, el cuerpo sufriría un desgaste y regeneración de tejidos
igual en requerimientos energéticos a años crecimientos ordinario y para ello necesitaba combustible. Materia para transformar grandes cantidades de proteínas, minerales e hidratos de carbono. Hambriento, Pacer corrió a la cocina. Hizo presión sobre el pedal del frigorífico y abrió la puerta. Gruñó cuando la luz le deslumbró y vio 2/3 de una lata de jamón cocido. ¡Qué rico! El jamón, envuelto en un papel de jamón cocido. ¡Qué rico! El jamón, envuelto en un papel de plástico transparente sobre un plato azul. Lo cogió, desgarró el plástico, tiró el plato que se estrelló contra la puerta de uno de los armarios, se agachó en el suelo y empezó a devorar el pedazo de jamón a grandes mordiscos. ¡Qué rico! Le gustaba desprenderse de la ropa y adoptar otra forma tan pronto caía la noche, correr al bosque cercano a la casa, subir laderas, donde cazaba conejos, mapaches, zorros y comadrejas, los desgarraba con las manos, con los dientes, alimentaba el fuego, la profunda quemazón interior y le gustaba, no solo porque se sentía liberado en tal reencarnación, sino porque la producía también una sensación de poder, la potencia de un dios, más intensamente erótica que sexual, más satisfactoria que cualquier otra cosa experimental antes. El poder salvaje, crudo, el de un hombre que había domesticado la naturaleza, había traspasado los límites genéticos, el poder del viento y la tormenta, libre de condicionadismos humanos. Ya se había alimentado aquella noche, rastreando el bosque, que la confianza del depredador implacable, tan irresistible como la misma oscuridad, pero por mucho que hubiera engullido, había sido insuficiente para posibilitar su regreso a la forma de Michael Pacer, programador de software, soltero, propietario de un Porsche, ferviente coleccionista de películas de vídeo, corredor de maratón, bebedor de agua Perrier. Así que ahora se comió el jamón, todo el que quedaba, y también otros alimentos del frigorífico que se llevaba a la boca con ambas manos, un plato de macarrones fríos que había sobrado y una albóndiga, la mitad de un pastel de manzana adquirido ayer en la panadería del pueblo, un paquete de mantequilla de 150 gramos, grasienta y empalagosa, pero nutritiva. Buen combustible, justo lo que necesitaba para alimentar el fuego. 4 huevos crudos y más. Y más. La suya era una hoguera que, cuando estaba alimentada, no ardía más, sino que se enfriaba y se apagaba, puesto que no se trataba de un fuego real, sino de un síntoma físico de la desesperada carencia de combustible para mantener el proceso metabólico. Ahora el fuego empezaba a perder fuerza, pasando del incendio a pequeñas llamas y a poco más que el calor de brasas. Ya saciado, Mike Pacer se desplomó en el suelo delante del frigorífico abierto entre un montón de platos rotos, restos de comida, papel de plástico, cáscara de huevos y recipientes Tupperware. Volvió a enroscarse y a ordenar recuperar la forma bajo el mundo que el mundo le reconocía, y una vez más notó que un movimiento recorría el espinazo. Y los huesos, la sangre y los órganos, los nervios, los cartílagos y los músculos, mientras en su organismo se fabricaban oleadas de hormonas, enzimas y otros componentes biológicos, pero, igual que antes, el cambio se detuvo con la transformación incompleta y su cuerpo cedió al estado salvaje, sin abandonar la regresión pese a que se sentía con todas sus fuerzas y pugnaba por alcanzar la forma más elevada. La puerta del frigorífico se había cerrado por la inercia. La cocina estaba de nuevo en las garras de las sombras y Mike Pacer sintió que aquella oscuridad no estaba a su alrededor, sino también dentro de él. Por fin gritó, tal y como temía. Una vez empezó a gritar, no pudo parar.